En RCN Radio, vamos más allá. 8 de la mañana, 21 minutos. Juan Manuel, hay controversia en el país luego de un nombramiento que se ha hecho por parte del presidente Gustavo Petro del profesor Víctor de Currea Lugo como embajador. Autor de varios libros. El propio Víctor de Currea Lugo dio a conocer a través de sus redes sociales su designación allá en el Medio Oriente como embajador con jurisdicción en varios países. Pero de inmediato, una vez se conoció esa designación, resurgieron algunas informaciones relacionadas con presuntos casos de acoso, e incluso se habla de abuso, por ejemplo, como está contenido en un podcast de nuestra compañera María Jimena Duzán, colega, ¿no? Sí, es el último episodio de María Jimena en donde le da voz a una de las víctimas supuestamente de Víctor Lugo de Currea. Dice: lo que me sucedió a mí fue más que un acoso sexual, fue un intento de acceso carnal violento, es lo que dice una de las víctimas. Y la congresista Jennifer Pedraza ha sido, Chucho, insistente en llamar la atención sobre este tema, e incluso en su más reciente trino a través de Twitter, dice la congresista Jennifer Pedraza, que ha sido líder también estudiantil, congresista independiente, dice: lo más doloroso de este proceso ha sido la revictimización hacia las mujeres que cuentan haber sufrido violencia por parte de Víctor de Currea Lugo. Requiere mucha valentía denunciar. Toda mi admiración y respaldo para ellas, y también le han caído desde el Congreso, como lo hizo este señor Navas, sí, a la propia congresista Jennifer Pedraza, ¿no? Claro, el excongresista Germán Navas Talero, que entró también en esta controversia por la designación de Víctor de Currea Lugo, y que le dijo, el señor Navas Talero, le dijo lo siguiente: qué vergüenza que esta vendedora de piñatas de Bazar de Pueblo sea representante a la Cámara. Por elementos como este es que el Congreso cada día está más desacreditado. La justicia, señora, no es un juego, dice Navas Talero. Ya hay también respuesta de Jennifer Pedraza. La saludamos precisamente, tenemos en línea a la representante de la Cámara por el partido Dignidad, Jennifer Pedraza. Bienvenida, representante, a RCN Radio, buen día. Hola, muy buenos días. Un saludo para todo el panel y para toda la gente que nos escucha esta mañana. Bueno, primero vamos con lo más reciente. Usted hace unos instantes en su cuenta de Twitter está hablando de todo este proceso y dice, usted habla de la revictimización hacia las mujeres que cuentan haber sufrido violencia por parte de la persona que ha sido designada como embajador, de Víctor de Currea Lugo. Usted dice que requiere mucha valentía denunciar. ¿Ha recibido denuncias ya? Sí, la verdad es que nosotros, a mi equipo de trabajo, conocemos casos. Sin embargo, pues creemos que en todo este tipo de procesos lo que debe estar en el centro es la reparación y la garantía de los derechos de la víctima. Y en ese sentido lo que hemos hecho ha sido remitirlas y vincularlas con ONGs y con instituciones que puedan prestar el apoyo psicosocial y jurídico que un caso de este estilo requiere. Es decir, hay personas que se han formado profesionalmente años para saber cómo se deben tramitar estos asuntos de manera que no sea revictimizante, y en ese sentido pues creo que ese es el procedimiento que se debería abordar. Sin embargo, pues el hecho de que no exista denuncia penal, digamos, con radicado en la Fiscalía, no le resta importancia a este tipo de denuncias. Revisemos las declaraciones que dio el ex senador Bolívar sobre una red de explotación sexual en el Congreso. El hecho de que no exista una denuncia en Fiscalía o en la Corte Suprema de Justicia como tal, creo que no podría ser la excusa para que el país le diera la espalda a una denuncia tan grave, y creo yo que de la misma gravedad es la decisión que ha tomado el gobierno de nombrar embajador en Emiratos Árabes Unidos a un señor que tiene múltiples denuncias por acoso sexual y por violencia basada en género, porque esta es una decisión que revictimiza a todas las mujeres que han pasado por ese tipo de experiencias. En el testimonio que acaba de revelar María Jimena, que es supremamente desgarrador, la persona que habla señala que ya iba en su carro y de un momento para otro la noticia de que lo acaban de nombrar, de inmediato eso remite a una experiencia de vida absolutamente dolorosa, que yo creo que es lo que debería llamarnos la atención. Yo voté en segunda vuelta por este gobierno en parte porque propusieron que el cambio era con las mujeres. Y eso no es lo que haría un gobierno que ponga a las mujeres en el centro, no tomaría una decisión revictimizante, y creo que tampoco seguiría concentrando el poder político en personas que además han amedrentado a las denunciantes, como ha hecho el señor Víctor de Currea. Absolutamente lamentable, y pues en serio le envío un abrazo muy fuerte a todas las mujeres, no solo que han sido víctimas de este señor, sino que, porque yo sé que esto hace parte del pan de cada día, todas las mujeres que nos escuchan, a las que sus jefes o sus profesores les han pedido que tengan relaciones sexuales con ellas para mantenerles el contrato, para darles un ascenso o para darles empleo, porque
sé que esto es uno de los principales problemas y de las violencias más comunes que nosotras vivimos en esta sociedad. Representante, obviamente sin entrar en detalles, pero para tener un panorama más amplio para los oyentes, ¿de qué tipo son las denuncias y en qué momento que se le hacen a Víctor de Currea Lugo? Porque muchas estudiantes, y el mismo testimonio del que habla María Jimena Duzán en su podcast, pues vienen del momento en el que él era un profesor universitario. Yo entiendo que haya un interés de la opinión pública por los detalles de este tipo de testimonios, pero yo quiero también expresarles mi perspectiva sobre este punto. Las mujeres y las víctimas de este tipo de violencia, varias de ellas han decidido hablar y lo van a hacer, pero lo van a hacer en los tiempos que ellas consideren pertinente, con las personas con las que ellas se sientan cómodas. Hoy ya una de las víctimas habla en ese podcast, que yo les invito a todos y a todas a que escuchen. Y entiendo la premura que hay por ese tipo de detalles, pero yo prefiero que sean ellas las que lo cuenten, porque creo que puede ser revictimizante para ellas, pues que yo sea la que comparte ese tipo de testimonios, en parte porque varios de ellos, yo no he pedido todo el detalle, es decir, yo no pretendo que las víctimas cuenten 1, 2, 7 veces ese tipo de historias, porque contarlas es un desgaste emocional difícil, y en ese sentido, pues, yo les llamaría a todas las personas. Representante, obviamente no contarlas, por eso le decimos no detalles, porque obviamente sabemos cuál es el proceso y sería revictimizarlas. Pero es para dejarle claro a los oyentes que este nombramiento está siendo cuestionado porque este señor, ¿qué hizo en su momento? Acosaba a las estudiantes, hay denuncias de acoso, es como para dejar claro eso. Ok. Mira, hay denuncias tanto de su época de docente, en donde estamos hablando del típico caso del hombre que utiliza su poder académico, político y su prestancia en un área particular de la academia para forzar el consentimiento o violar el consentimiento de las mujeres para establecer relaciones más allá de las relaciones académicas no consentidas. Aclaro que el problema acá no son las relaciones consentidas que haya tenido con cualquier mujer, sino las relaciones no consentidas. Porque una de las excusas que él plantea es, ay no, es que yo he tenido novias que han querido, pues claro, yo no estoy, seguramente esas mujeres no son las que están denunciando. Estamos hablando de las mujeres que han visto forzado su consentimiento, han visto violado su consentimiento y además después de que las violenta, las amenaza para que no vayan a denunciar. Esos son el tipo de testimonios del que estamos hablando, pero no solamente como docente, sino también como una persona que tiene gran prestancia en el mundo de la política y por ende dispone de la posibilidad de puestos de trabajo y en ese sentido utiliza esos puestos de trabajo para acosar sexualmente a las mujeres. Es que eso precisamente es lo que conocemos como explotación sexual. Entonces no puede ser que acá todo el país encienda las alarmas cuando se denuncian este tipo de fenómenos en el Congreso, pero solamente son válidos cuando son personas que no son del pacto histórico, que no son del gobierno. Parece que esas son las únicas denuncias que le parecen indignantes a las personas del pacto histórico. No, señores, son tan graves, provengan de donde provengan. Y creo que ese es el punto central. Colombia debe crear un contexto favorable para que las víctimas denuncien. Ayer entrevistaron aquí mismo en Voces de RCN al señor Navas Talero, que decía que le parece irracional que se esté invitando a las víctimas a denunciar. Pues no me retracto de una sola palabra sobre invitarlas a denunciar. ¿No se supone que eso es lo que queremos? Que la justicia abra las puertas para que las mujeres denuncien, que nosotras sintamos que tenemos un ambiente absolutamente favorable para que la justicia investigue, o cuál es el miedo que tienen con que las víctimas denuncien. Que de pronto descubran que sí son culpables. Háganme el favor, eso es absolutamente indignante y bueno, le respondo también al señor Navas Talero que no me ofende para nada que haya mujeres en Colombia vendiendo piñatas de bazar en un pueblo, un trabajo absolutamente digno. Lo que no es digno es que nombren a un embajador que tiene denuncias múltiples por violencias basadas en género, por acoso sexual y por abuso sexual. Y en consecuencia, representante Jennifer Pedraza, ¿usted considera, aunque da la impresión de que no va a ocurrir, porque muchas veces no pasa nada, ¿usted considera que el gobierno del presidente Petro debería retractarse de esa designación, suspenderla, cancelarla? Por supuesto, considero que el gobierno nacional debería retractarse de esa designación del doctor Víctor de Currea como embajador en Emiratos Árabes, pero no solamente eso. Hay rumores de que el señor Germán Navas Talero va a ser designado como embajador en Suecia. Y yo creo que la violencia política de la que no solamente yo, sino las víctimas hemos sido objeto tras las declaraciones del señor Germán Navas, porque el trino que ustedes acaban de leer, pues es un trino contra mí, pero hay otro que dice que yo le estoy regalando dulces a las víctimas para que hablen, como si fuera sencillo contarle a la opinión pública un evento que le partió a las mujeres la vida en dos,
como si eso fuera sencillo. Sigue estigmatizando y persiguiendo a las víctimas que van a denunciar y que han denunciado al señor Víctor de Currea, así que yo también le solicito al gobierno que no nombre al señor Germán Navas Talero como embajador en Suecia, y de hacerlo, yo estoy preparando una carta que voy a remitir al Parlamento sueco para contar la violencia política de la que yo he sido víctima y también las personas que están denunciando al señor Víctor de Currea. Creo que eso sería lo mínimo para un gobierno que se comprometió con las mujeres, que prometió una política exterior feminista y que dijo que el cambio era con nosotras, a menos de que eso se haya quedado solamente en un eslogan de campaña y lo que veamos sea un gobierno igual o peor que los anteriores en este aspecto de la violencia basada en género. Jennifer Pedraza, representante de la Cámara por el Partido Dignidad, muchas gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por hablar de un tema tan importante. Bueno, y a los oyentes de RCN, Juan Manuel, les tenemos que decir que hemos sostenido comunicación con el señor Víctor de Currea Lugo. Doctor Víctor de Currea, médico, además, no activista y escritor. Y profesor universitario. Y literalmente nos ha dicho que va a consultar con su abogado si es pertinente hacer una declaración. Pero para claridad de los oyentes, lo llamamos y esa es la respuesta que nos ha entregado al equipo de producción de... Ahora, una cosa que yo no sabía, que Germán Navas entonces va a ser designado embajador de Colombia en Suecia. En Suecia Estamos hablando entre colegas embajadores. Entonces. Nos contaba la representante y de pronto explica un poco la reacción del señor Navas Talero a través de su cuenta de Twitter por las acusaciones al supuestamente ya nombrado embajador Víctor de Currea Lugo. Quisiera recomendar, Juan Manuel, una columna de opinión de la profesora Sandra Borda, que habla de este tipo de temas, de lo que está pasando en las universidades y el acoso, del que no hablábamos mucho hace tiempo, era como que socialmente aceptado, pero ella explica un poco lo que ha visto en la academia en los últimos años. Está en la revista Cambio, se llama La Universidad y el Acoso, una combinación fatal, de Sandra Borda. Rafael. Además de las acusaciones por acoso sexual que me parecen muy graves, de Currea Lugo es pues una muestra más del pésimo manejo de nuestra política exterior por parte de Petra Leiva. Porque hace 2 años de Currea, en un documento que circuló profusamente, acusaba a los Emiratos Árabes de cínicos, guerreristas y traidores. Y nombrar embajador en los Emiratos a una persona que ha hecho esas acusaciones, pues no tiene francamente ningún sentido. Yo no tengo la menor duda de que la gente en los Emiratos no sabía de ese documento de Currea y de sus posiciones contra los Emiratos, pero tampoco tengo la menor duda de que ahora sí lo saben. Así que tanto por su comportamiento personal como por sus posiciones políticas en relación con la embajada que va a ocupar, me parece que la designación de Currea Lugo es claramente un error.